اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhi ajma'in. Luego de haber hablado del comienzo, de la revelación y el comienzo de la historia del profeta, viene lo que llaman históricamente la invitación clandestina o la invitación secreta del profeta a la gente. Y esto tiene que ver con que durante 3 años, luego de la primera revelación, y ahí vamos a hablar en el próximo curso que seguramente tendremos acerca de las ciencias coránicas, o del tafsir también, sobre estos 3 años, que fueron los años en donde ya no hubo más revelación, hasta la próxima revelación que será después de estos 3 años. ¿Y qué es lo que ocurrió durante estos 3 años y por qué se cortó la revelación? Y es que el ámbito y el ambiente en donde se desarrollaba el Islam y el Corán, como bien dijimos, no permitía que esta nueva idea del monoteísmo profético, del monoteísmo coránico y del monoteísmo islámico entre de una manera simple y sin ningún tipo de obstáculos o dificultades. Es decir, el ambiente era un ambiente totalmente distinto a lo que pretendía el profeta, un ambiente idólatra en donde el profeta quería, pretender un monoteísmo totalmente diferente, un ambiente inmoral y muy lejos de la ética profética, frente a un ambiente que el profeta quería purificar a través de los valores y los principios de su religión, un ambiente en donde la incultura y la ignorancia reinaban, mientras el profeta venía justamente con la religión de la cultura y del conocimiento, la religión de la sabiduría. Entonces, el proyecto del profeta, para que ustedes sepan, era un proyecto de oposición absoluta. Imaginen que hoy uno quiera imponer, por ejemplo, una nueva cultura a nuestra cultura, en donde ni un tipo de valor y de principio esté conforme, o por lo menos en su espíritu, la gran mayoría de los valores están totalmente, opuestos a lo que pretende la cultura. Está claro que el cambio y la transformación tiene que darse paulatinamente. Este cambio y esta transformación y este comienzo de la invitación, la introducción del Islam, en el ámbito de Meca de ese momento, se va a dar justamente en varias etapas. La primera etapa es la etapa clandestina, que es justamente estos 3 años en donde el profeta no publicó, diríamos nosotros, su invitación ni la generalizó, es decir, que era una invitación a ciertas personas que el profeta creía que podían quizá aceptar, a ciertas personas que de alguna manera tenían una oposición interna a esa cultura idólatra, a ciertas personas que tenían quizá esa semilla del monoteísmo innata mucho más a relucir que otros, mucho más manifiesta, mucho más simple de poder regar para que crezca. Entonces comenzó esta invitación, que es lo que llaman la invitación clandestina o la invitación secreta, que durante 3 años se dedicó clandestinamente a transmitir su mensaje, a decirle a la gente que se había transformado en un profeta, en un enviado y un mensajero de Dios, y a mostrarles y exponerles el Islam, que era esta religión que iba, a proponer después el profeta para la verdadera transformación de la Meca. Obviamente estas noticias de aquellos primeros musulmanes y aquellas primeras personas que aceptaron el Islam y estos primeros grupos que fueron, como el núcleo
principal del Islam, del comienzo del Islam, las noticias de ellos llegaron de alguna manera a la gente de Quraysh, a los gobernantes de la Meca de aquel momento, a la gente de poder, a la gente de poder económico y político, a la gente de mayor influencia en la sociedad, a esta, digamos, clase social privilegiada. Y ellos simplemente, bueno, decían como que Muhammad está hablando cosas del cielo, como digamos, tratando de minimizar y con una forma que todavía no se sabía muy bien de qué era, porque como el profeta no lo había hecho público, entonces no significaba en ningún sentido un desafío real, ni tampoco se conocían cuál podía ser el resultado de la invitación del profeta con él sea la paz. Entonces, Quraysh en los primeros momentos no tuvo, digamos, ningún tipo de reacción negativa frente al nuevo proyecto del profeta Muhammad con él sea la paz. Luego tenemos los primeros encuentros, digamos, y esto podríamos decir sería digamos, la primera institución del Islam en el sentido de, no del Islam, pero sí por lo menos de los comienzos de la historia del Islam, en donde ya hubo una reunión en una institución, digamos, en un lugar, digamos, en un edificio. Uno de estos primeros musulmanes llamado Arqam, al-Arqam, dio su casa, su morada, como lugar de encuentro y de reunión de los musulmanes, y estas primeras reuniones clandestinas de los primeros musulmanes se daba justamente en la casa de Al-Arqam. Entonces esto podríamos decir que es el comienzo del Islam, digamos, si uno quiere imaginar cómo se desarrolló el Islam en sus comienzos, bueno, fue primero el profeta Muhammad solo cuando recibe la revelación, después que le comenta a Jadilla, y después durante 3 años que va a invitar a algunas personas, digamos, específicas, de una forma secreta y clandestina, y van a comenzar las reuniones entre estos musulmanes en la casa de uno de los primeros musulmanes, Al-Arqam. Podríamos decir que el objetivo un poco del profeta, o mejor dicho, la misión del profeta durante estos 3 primeros años fue la construcción de este primer núcleo, digamos, fortalecido de primeros musulmanes que serían los primeros defensores del Islam, ¿no? Y los primeros, podríamos decir, soldados del Islam en el sentido de ser los portaestandartes de este mensaje y aquellos que de alguna manera iban a proteger al Islam de cualquier tipo de destrucción, ¿no? Más adelante. Y el segundo punto era, bueno, el tratar de proteger a ellos mismos, ¿no? El profeta también se preocupó justamente a través de este estado clandestino y secreto de que estas personas no sean dañadas, porque ustedes saben que un cambio de ese significaba en aquel momento de alguna forma una postura reaccionaria y significaba una verdadera revolución, por lo cual el profeta se dedicó durante estos 3 años tanto a mantener a esta gente protegida y defenderlos, digamos, de cualquier tipo de mal que puedan llegarles, y por otro lado, esto de crear el primer núcleo del Islam fortalecido a través de estos primeros musulmanes. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.